hemos oído hablar sobre Wall Street y la bolsa de valores, o sobre las tasas de interés que se dan en los diferentes países, o sobre los tipos de cambio. En general todos hemos escuchado hablar sobre los diferentes mercados financieros. ¿Pero qué son los mercados financieros? Vamos a explicar algunos conceptos acerca de los mercados financieros. Vamos a suponer que tenemos aquí una persona que se llama Luis. Luis está pensando en comprarse un automóvil. En este caso está pensando en un automóvil bastante costoso. Pero él no tiene un ingreso suficiente para poder comprar este automóvil. Tenemos también por aquí a Ana Laura, que ella lo que está pensando es poner un negocio. Ella sueña con poner una panadería y ofrecer una gran variedad de productos, pero no posee el capital que necesita para poder establecer este negocio. Así como Luis y Ana Laura, hay muchas personas que desean consumir o que desean producir y necesitan recursos que no poseen. Vamos a decir que estos en general son unidades deficitarias. No poseen recursos suficientes o sus gastos son superiores a sus ingresos o los recursos que poseen no son suficientes para financiar sus proyectos. Por otro lado tenemos aquí a Marcela. Marcela posee una gran fortuna que ha heredado de su padre. Y tenemos a Roberto. Roberto es dueño de una empresa muy exitosa y posee entonces una gran cantidad de recursos que la empresa le provee. Así como Marcela y Roberto, hay muchas personas que poseen recursos y necesitan hacer un uso productivo de estos recursos que poseen. Vamos a decir que son unidades superavitarias, generan más recursos que los que consumen, ahorran, han podido acumular riqueza de alguna manera. Entonces tenemos aquí dos tipos de unidades, unas que son deficitarias y otras que son superavitarias. Estas unidades superavitarias podrían prestar sus excedentes de fondos a las unidades deficitarias. A cambio, estas unidades superavitarias recibirían una promesa de pago extendida por las unidades deficitarias. Pero, ¿estará de acuerdo Roberto, por ejemplo, en prestarle dinero a Luis para que compre su lujoso automóvil? Roberto puede pensar diferentes cosas. Por ejemplo, se pone a pensar qué pasa si no le paga. O qué pasa si resulta difícil cobrarle. ¿Cómo es ese procedimiento para poder cobrarle? Si le va cobrando todo de una vez o le cobra poco a poco. ¿Qué garantías puede tener? Entonces Roberto se pone a pensar en los costos y en los riesgos que tendría efectuar ese préstamo. ¿Y qué pasaría si Luis tiene, por ejemplo, un accidente? ¿Cómo va a hacer luego para pagarle? ¿O qué pasa si Luis pierde su empleo? Y entonces Roberto se pone a pensar en una serie de cosas y posiblemente su respuesta sería que no le presta el dinero. Tal vez Roberto considere que es muy riesgoso prestarle el dinero a Luis. Entonces Luis tal vez le ofrezca una tasa de interés más alta, lo cual elevaría sus costos del financiamiento e incluso elevaría también el riesgo de no poder pagar, pero sería el único modo en que Luis podría conseguir el dinero. Al tratar de ponerse de acuerdo estas unidades superavitarias con las deficitarias, se entraría en un proceso altamente costoso y riesgoso, algo que sería ineficiente. Sería difícil entonces para una persona, por ejemplo, que quiere comprar una casa, conseguir a alguien que le preste una cantidad tan grande de dinero. Tal vez tendría que conseguir varias personas que le hagan préstamos pequeños. Esto sería sumamente complejo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, una alternativa es, por ejemplo, un banco. Estas unidades superavitarias pueden depositar sus ahorros en ese banco. Y por su parte, este banco puede prestar esos recursos a estas unidades deficitarias. En general no vamos a hablar solo de bancos, vamos a hablar de intermediarios financieros, porque no solamente existen los bancos como lo vamos a hablar más adelante. Entonces, estos intermediarios financieros captan los recursos que tienen las unidades superavitarias y financian los proyectos, el consumo y muchas actividades de las unidades deficitarias.
En eso consiste el sistema financiero. El sistema financiero está compuesto por todo un conjunto de instituciones y participantes, así como estas unidades deficitarias y las superavitarias, que generan, captan, administran y dirigen el ahorro de la sociedad, generando entonces una serie de beneficios para todas las partes involucradas. Con esto se reduce el costo y el riesgo, o sea, se incrementa el nivel de eficiencia. Al especializarse, los intermediarios financieros van a tener entonces modos de poder reducir el riesgo, de poder bajar los costos de captar dinero y de prestar. Por otro lado, se estimula la producción y el empleo, porque estos recursos ociosos que tienen las unidades superavitarias ahora se van a destinar a actividades productivas. Se promueve entonces así la inversión y el consumo, lo cual dinamiza la economía, pues estas unidades deficitarias van a gastar, van a realizar proyectos, y esto aumenta el ingreso y el bienestar de la sociedad. A su vez se aumenta el capital, pues se puede dar entonces una mayor acumulación que va generando un mayor capital para toda la sociedad, y se transfiere el riesgo en el sentido de que al haber más participantes y participantes especializados en esta gestión del riesgo, entonces se reduce el riesgo al distribuirse entre los distintos individuos, e incluso se puede decir también que se promueve el comercio internacional, porque los bancos, las casas de cambio y muchos otros intermediarios promueven también el intercambio de monedas, con lo que se facilita entonces el comercio entre los distintos países. ¿Quiénes participan en los mercados financieros? Bueno, tenemos que participan inversionistas que desean entonces obtener un buen rendimiento para sus recursos. Estos inversionistas pueden entonces hacer depósitos bancarios, adquirir bonos, acciones, adquirir divisas, participar en fondos de inversión, entre muchas otras opciones, y buscan entonces una alta rentabilidad, alta liquidez y un bajo riesgo. También tenemos que participan empresas. Las empresas buscan financiamiento para sus proyectos, para poder crecer, para poder alcanzar sus metas. Buscan invertir sus excedentes para no tener recursos ociosos. También participan las instituciones financieras, como los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, empresas de leasing, cooperativas de ahorro y crédito, entre muchas otras. Las instituciones financieras distribuyen activos en carteras de inversionistas. Les van a dar entonces una serie de opciones a los inversionistas. Crean también nuevos activos para captar fondos. Entonces cada vez el sistema financiero es más complejo, es más amplio, es más diversificado y da más alternativas a los diferentes participantes. Y crean también nuevos mercados para negociar activos, con lo cual entonces distribuyen el riesgo, generan más riqueza, generan nuevas opciones de financiamiento. Y en los mercados financieros también participa el gobierno. El gobierno trata de evitar fraudes, trata de generar reglas, leyes que protejan a los inversionistas, a las empresas, a las instituciones financieras, para evitar que algunos puedan entonces defraudar a otros. El gobierno también trata de promover la competencia. Trata de que el sistema financiero sea un mercado en el cual se promueva una competencia justa, una competencia adecuada. Trata también de procurar la estabilidad de los intermediarios. Por ejemplo, si un banco quebrara, muchos inversionistas, muchos ahorrantes pequeños perderían esos recursos. Entonces el gobierno trata de generar mecanismos que promuevan la estabilidad de los intermediarios financieros, de manera que se protejan también los intereses de estos ahorrantes, de todos los inversionistas. Y el gobierno también trata de controlar la actividad económica. El sistema financiero se constituye en un mecanismo mediante el cual, por ejemplo, se ejecuta la política monetaria. Entonces, mediante la cantidad de dinero que circula en la economía, se puede tratar de promover el empleo y la producción. Los mercados financieros pueden ser de diferentes tipos. Tenemos que existen los mercados monetarios, como el mercado de dinero y de activos a corto plazo. En eso consisten los mercados monetarios. Son activos de alta liquidez y normalmente de bajo riesgo.
Por otro lado tenemos los mercados de capitales, que consisten más bien en mercados de acciones y mercados de activos de largo plazo. Normalmente van a tener menor liquidez y mayor riesgo. También nos encontramos con el mercado crediticio, que incluye agentes que captan recursos para prestarlos después, como los bancos comerciales. Y tenemos también los mercados de valores, que incluyen activos emitidos por empresas o gobiernos como acciones, bonos y divisas. Aquí tenemos las bolsas de valores. ¿Por qué le interesa todo esto a usted? Bueno, usted podría ser un ahorrante, un consumidor, un inversionista, un empresario. Y usted necesita entonces analizar las opciones que tiene de ahorro, de inversión, de financiamiento. Necesita conocer el comportamiento de las tasas de interés, porque cuando usted ahorra o invierte o usted pide un préstamo, las tasas de interés le van a afectar, ya sea porque usted reciba un mayor rendimiento por sus ahorros o porque usted va a tener que pagar una mayor cantidad de intereses. También usted necesita saber evaluar los riesgos. Cuando usted coloca sus recursos, por ejemplo, en una cuenta de ahorros de un banco, o usted invierte en un certificado de una cooperativa, o invierte en un bono del gobierno, se incurre en una serie de riesgos y es necesario conocer esos riesgos y evaluarlos adecuadamente. Entonces tenemos, por ejemplo, la banca comercial a la cual usted puede recurrir para solicitar un préstamo. Tenemos que existen fondos de inversión en los cuales usted puede invertir y colocar sus recursos. Por ejemplo, si usted tiene una cierta cantidad de dinero, el fondo de inversión lo que hace es que reúne recursos de muchos inversionistas o de muchos ahorrantes pequeños y entonces forma un gran capital. Todo ese gran capital lo reúne y lo administra de manera adecuada para tratar de diversificarlo, de que entonces se incurra en un riesgo menor y poder acceder a mayores inversiones que un inversionista individualmente no podría acceder. Tenemos los fondos de pensiones que administran los aportes que muchos trabajadores van haciendo periódicamente y que necesitan entonces ser colocados con un buen nivel de rentabilidad y un nivel de riesgo aceptable. Tenemos las empresas de seguros que también reúnen grandes cantidades de recursos que tienen que tener disponibles ante la posible situación de que se dé un incendio, de que se dé un terremoto, de que una persona fallezca y entonces necesita tener recursos para poder pagar esas pólizas contra incendio, contra terremoto o esas pólizas de vida. Y entonces las empresas de seguros necesitan hacer también una buena gestión de sus activos e igual las personas necesitan conocer bien los diferentes tipos de seguros que existen. Las cooperativas de ahorro y crédito son otra opción para poder entonces ahorrar o para poder obtener financiamiento. Ahora, usted también podría invertir, por ejemplo, en bonos. Hay bonos del gobierno, se puede invertir en bonos a nivel internacional, hay empresas privadas que emiten bonos. Las acciones, en casi todos los países existe una bolsa de valores en la cual las empresas emiten acciones y entonces empiezan a financiarse. E igual en la actualidad es relativamente fácil acceder a los mercados bursátiles en Estados Unidos o en otros países. Se puede invertir también en divisas. Actualmente el mercado mundial de divisas, el Forex, permite que usted invierta en euros, en yenes, en dólares canadienses, en muchas otras monedas alrededor del mundo y entonces usted puede acceder a un rendimiento elevado, pero igual necesita conocer bien cuáles son los riesgos que se incurren, cuál es la mecánica de este mercado. También los mercados de metales preciosos, como el oro o la plata y otras materias primas, como puede ser el petróleo, también son mercados a los cuales se puede acceder actualmente a través de Internet y que pueden ser interesantes alternativas de inversión. Existen los futuros, las opciones, los contratos por diferencia y muchas otras alternativas de inversión que se dan en la actualidad y que muchas de ellas pueden ser manejadas desde su casa a través de Internet y que solamente es necesario tener el conocimiento adecuado para poder ingresar a estos mercados y poder entonces beneficiarse de ellos. Listo, jóvenes, es todo por hoy. Nos vemos el viernes. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, licenciado.